¿Qué es la fotosíntesis? Bien, la fotosíntesis es un proceso que ocurre justamente en las hojas de las plantas, por el cual ellas absorben CO2 y liberan oxígeno. Esto ocurre cuando las plantas al mismo tiempo son capaces de transformar la energía lumínica en energía que permite romper las moléculas de agua y con ello obtener energía. Es decir, son dos procesos en simultáneo, ¿no? El proceso en el que las plantas toman la energía de la luz y el proceso en el que las plantas toman el CO2 y liberan oxígeno. Fase luminosa. La fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis y se encarga de convertir la energía solar en energía química. La fase luminosa puede presentarse en dos modalidades: con transporte acíclico de electrones o con transporte cíclico de electrones. La fase luminosa acíclica se inicia con la llegada de fotones al fotosistema 2. Excita a su pigmento P680, que pierde tantos electrones como fotones que absorbe. Tras esta excitación existe un paso continuo entre moléculas capaces de ganar y perder esos electrones. Pero para reponer los electrones que se perdió el pigmento P680 se produce la hidrólisis del agua o fotólisis del agua, desprendiendo oxígeno. Este proceso se realiza en la cara interna de la membrana de los tilacoides. Por último, los electrones son introducidos en el interior del tilacoide por el citocromo Bf y crean una diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana. Esto hace salir protones a través de las ATP sintetasa, con la consiguiente de síntesis de ATP que se acumula en el estroma, y también se llama fosforilación del ADP. Ahora, la fase luminosa cíclica solo interviene el PSI, creando un flujo o ciclo de electrones que en cada vuelta da lugar a la síntesis de ATP. No hay fotólisis del agua y tampoco genera NADPH, ni se desprende oxígeno. Su finalidad es generar más ATP, imprescindible para realizar la fase oscura posteriormente. Fase oscura o fase independiente de luz. Se caracteriza porque en ella se produce materia orgánica. En ella la ribulosa bisfosfato se suma al dióxido de carbono gaseoso, CO2 presente en el aire, dando como resultado compuestos orgánicos. Esta fase es la continuación de la fase luminosa, en la que se divide en dos partes esenciales: fijación de carbono y ciclo de Calvin. La fijación de carbono es el primer paso de las reacciones oscuras. Con el carbono proveniente del CO2 es fijado dentro de un gran carbohidrato. Tres pueden ser los caminos. La fijación de carbono, C3, es el primer paso. La enzima rubisco cataliza la reacción entre la ribulosa 1,5 bisfosfato, que es una pentosa monosacárida de 5 carbonos, con el CO2 para crear una molécula de 6 carbonos. En las plantas, el CO2 ingresa inmediatamente al ciclo de Calvin, reacciona con el fosfoenolpiruvato por reacción de la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa, originando oxalacetato, que generalmente es convertido en malato. Finalmente es el paso 4, con CAM. Realizan un proceso similar, se dan en las crasuláceas que, con adaptación a ambientes desérticos, cierran sus estomas de día, por ello no pueden ser captadas para realizar la fotosíntesis. El ciclo de Calvin. Este ciclo corresponde a la fase independiente de luz, es decir, que se puede realizar tanto en presencia como en ausencia de la misma. A diferencia de las reacciones de la luz que ocurren en la membrana de los tilacoides, las reacciones del ciclo de Calvin se producen en el estroma, el espacio interior abierto de los cloroplastos. Esta reacción del ciclo puede dividirse en tres etapas principales: la fijación de carbono, que ya lo hemos mencionado, la reducción y finalmente la regeneración de la molécula de partida. El ciclo necesita de un estímulo para recién poder realizarse, que vendría a ser el ATP y el NADPH que se produjo en la etapa inicial, la dependiente de luz. La reducción del ciclo de Calvin
Es en donde el ATP y el NADPH se utilizan para convertir el 3-fosfoglicerato en un azúcar de 3 carbonos, el G3P, llamada gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción se considera una reducción porque el NADPH debe donar sus electrones a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. En la última etapa, la de regeneración, algunas moléculas de G3P se van para formar la glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el receptor rubisco. La regeneración implica una compleja serie de reacciones y necesita por lo tanto de ATP. Teniendo en cuenta que el objetivo del ciclo de Calvin es formar una molécula de carbono, se van a necesitar 6 vueltas para recién cumplir con esto, teniendo en cuenta que en cada vuelta se necesita una molécula de carbono, 3 ATP y 2 NADPH. En total se va a requerir de 18 ATPs, 12 NADPH y 6 moléculas de CO2 para cumplir con el objetivo de formar y producir una molécula de glucosa. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis en nuestra vida? La fotosíntesis es un proceso muy importante, porque gracias a ello las plantas permiten que tengamos oxígeno, lo que nos permite respirar, y al mismo tiempo, gracias a la fotosíntesis, las plantas pueden crecer y muchas de ellas nos sirven como alimento, por ejemplo. Si no hubiera fotosíntesis, no tendríamos el alimento para poder subsistir, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Necesitamos de los vegetales. Aplicación de la fotosíntesis a la educación ambiental, ¿cierto? Bueno, se me ocurre una gran idea que es, un gran concepto que incluye eso, que es el de servicios ecosistémicos. No sé si ustedes ahora en los primeros ciclos hablen de eso, pero eso es lo que vamos a hablar en educación ambiental, así que prepárense, ¿cierto? Básicamente es que reconozcan que hay servicios que provee la naturaleza. Uno de ellos es la purificación del aire, o sea, atribuimos a ecosistemas forestales, humedales costeros como los pantanos de Villa, incluso desiertos con sus tilanciales y otras cosas, a cualquier formación vegetal, y depende también de cuál sea, la capacidad de regular, digamos, la calidad del aire en función del CO2 que secuestre y el CO2 y el oxígeno que aporte. Entonces,